días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Nandayapa y en este video concluiremos la revisión de la metodología de pobreza multidimensional. En los últimos dos videos hemos revisado básicamente lo que son los antecedentes y las discusiones teóricas alrededor de la medición de pobreza. Y en el último video vimos los rasgos generales bajo los cuales se estructura esta metodología. En este tercer video, básicamente lo que haremos es hacer una revisión de algunas de las cifras y algunos de los recursos disponibles en la red para precisamente aprovechar esta importante contribución que hace Coneval en la medición de la pobreza. Los datos son los que ustedes ven en la pantalla. En el hipervínculo ustedes pueden encontrar los datos que vamos a ver aquí. Recientemente, el 5 de agosto del 2021, Coneval da a conocer las estimaciones de pobreza multidimensional 2018-2020. Estas estimaciones de pobreza multidimensional se hacen bajo la nueva metodología con algunos considerandos que en las anteriores, en las mediciones anteriores no se tenía considerado, por lo que estamos observando dos estimaciones, 2018-2020, como los elementos bajo los cuales se presenta con la nueva metodología. Veíamos en el video anterior que hay una serie de indicadores de incidencia. Ustedes recordarán que decíamos que hay 14 indicadores de incidencia. Y estos 14 indicadores de incidencia finalmente dan cuenta de la profundidad para ejes analíticos precisos del problema de la vulnerabilidad por carencia social, deprivación social o bien en qué estado de la pobreza se encuentra la población, así como la esfera del bienestar económico. Estos 14 indicadores son los que ustedes ven en pantalla, son los últimos. Trae, por lo tanto, los dos puntos del tiempo, 2018-2020. Y nada más a modo muy rápido, nosotros podemos ver en lo que es la tercera y cuarta columna, lo que son los millones de personas, podemos ver de una manera muy rápida en qué puntos ha crecido. Si ustedes observan, en términos de la pobreza en situación de población en situación de pobreza de 2018 a 2020, hay un incremento. Teníamos 51.9 millones de personas en 2018, en el 2020 55.7. Aquí hay que señalar que la medición se hace con base a una encuesta, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, y esta encuesta se levantó precisamente en 2020 y por lo tanto también retoma, por decirlo de algún modo, la afectación que la pandemia ha provocado a la economía y en general a la estructura social. Entonces, no es de sorprender que precisamente los datos de pobreza acusen un pronunciamiento. Si ustedes ven, lo que es pobreza moderada pasó de 43.2 a 44.9 y la pobreza extrema de 8.7 a 10.8. Lo que es la población vulnerable por carencias sociales, aquí estamos observando que hay una disminución. Teníamos 32.7, ahora estamos en 30, y lo que es población vulnerable por ingresos pasó de 9.9 a 11.2, significando un crecimiento. Aquí en el último ustedes van a ver que aunque hay un incremento, se pone en verde porque estamos hablando de la población no pobre y no vulnerable, la cual en 2018 era de 29.3 millones y registró un incremento para situarse en 29.8 millones. Esa es la razón por la flecha en verde. Y así en general vamos viendo para cada uno de estos 14 indicadores cómo se ha ido comportando la pobreza entre 2018 y 2020. Esto que ustedes ven, esto lo que es población en situación de pobreza, lo que es población vulnerable por carencias sociales, lo que es población vulnerable por ingresos, lo que es la población no pobre y no vulnerable, son precisamente los cuatro cuadrantes que nosotros advertíamos en el video anterior. La población en situación de pobreza corresponde a lo que es el cuadrante 1. La población vulnerable por carencias sociales corresponde al cuadrante 2. La población vulnerable por ingresos corresponde
al cuadrante 3 y la población no pobre y no vulnerable corresponde al cuadrante 4. Si ustedes se dan cuenta, esta información rápidamente nos ubica también en dónde están ciertos problemas que acusan una atención y en su momento una intervención de política pública. Por ejemplo, lo que son los servicios de salud, si ustedes observan, en porcentaje, primero, era un 16.2% de la población la que presentaba carencia por acceso a los servicios de salud. Esto en 2018. En 2020, esto pasa a un 28.2%. Esto es, números más, números menos, uno de cada cuatro mexicanos observó carencia por acceso a los servicios de salud. En términos absolutos, esto significó que teníamos en 2018 20.1 millones de personas con esta carencia y en 2020 pasó a 35.7 millones. Aquí hay que contextualizar estos datos, pero finalmente sabemos que la pandemia recrudeció y hizo más evidente precisamente este problema estructural que viene por décadas en nuestro país. Asimismo, también hay una transición de lo que es propiamente transitar del Seguro Popular al INSABI y por lo tanto ahí también hay un periodo que también está recogiendo esta transición administrativa, normativa y que acusa un incremento y que acusa, como las cifras de Coneval indican, sobre todo en el ámbito rural. Como pueden ver, de una manera muy sencilla, estos 14 indicadores con las derivaciones a población moderada y población extrema, que es los umbrales mm, de abajo de la línea de bienestar mínima y con tres o más carencias, estos indicadores finalmente permiten ubicar dónde están los problemas y hacia dónde se tendrían que canalizar ciertas intervenciones para resarcir esas carencias y volverlas derechos. La Las estimaciones de Coneval también ustedes pueden explorar. Hay muchas variantes en cuanto a su desagregación analítica. Aquí lo que están ustedes observando es la desagregación por componentes en lo que es rezago educativo. Y si ustedes se dan cuenta, no solo es decir el porcentaje, sino hacer algún zoom, por decirlo de algún modo, en ciertas poblaciones con ciertas características. Aquí ustedes, por ejemplo, observan en las primeras dos barras es la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria. Y esto pasó del 15.6% al 16.7%. Después tenemos una variante que es la población de 16 años o más, nacida entre 1982 y 1997, sin secundaria completa. Recordemos que, como señalamos en videos anteriores, esta metodología va evolucionando y va retomando los cambios normativos y legales que alrededor de los derechos se van incorporando. Anteriormente, únicamente la educación básica era primaria. Posteriormente se han ido incorporando otros niveles. Esta es la razón por la cual hay estas precisiones. Y si ustedes ven las últimas dos columnas, es población de 16 años o más nacidas antes de 1982 sin primaria completa. Precisamente en función de las edades, Coneval hace esas precisiones. Antes de 1982 es primaria, después entre 1982 y 1997 el derecho dice hasta educación secundaria. Estas son las razones por las cuales hay estas precisiones. Otras variantes es también el ámbito de ocurrencia y aquí lo que nosotros estamos observando es de nueva cuenta el acceso a servicios de salud según ámbito de residencia, lo que es el ámbito rural y lo que es el ámbito urbano. Si ustedes observan, aquí hay un fuerte crecimiento. En 2018, la población con carencia de servicios de salud era de 13.7
y en el ámbito urbano del 17%. Si ustedes ven en 2020, hay un fuerte crecimiento en ambos y en rural es donde destaca, pasando de 13.7% de la población a 30.5%. Allí hay un foco de atención que seguramente en los próximos meses será motivo de intervenciones de política pública focalizada para precisamente atender esto. Otra desagregación muy importante es que precisamente usted como funcionario local, los datos del marco nacional son importantes, pero sin lugar a dudas, estos datos a nivel entidad, a nivel municipio, es cuando cobran mayor sentido y mayor utilidad para usted como funcionario local. Aquí están básicamente lo que son los datos por entidad federativa en cuanto a lo que es población en situación de pobreza. Únicamente observando esto ya podemos dar cuenta precisamente lo heterogéneo del fenómeno complejo que es la pobreza, en donde ciertas regiones observan una importante concentración, un importante problema en lo que es su pobreza. Si nosotros vemos por ejemplo, lo que es Guerrero, 66.4% en 2020. Hay una reducción anteriormente en 2018 del 67.9, ahora en 2020 del 66.4. Pero el dato crudo es que 2 de cada 3 personas en Guerrero está en una situación de pobreza. Y en algunas entidades estos porcentajes son importantemente menores. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, tenemos en el 2020 24.3, no obstante se observa un crecimiento contra el 2018 que era el 19.4, pero vis a vis Nuevo León contra lo que fue Guerrero, tenemos que Nuevo León, 1 de cada 4 personas está en una situación de pobreza, mientras que en Guerrero era 2 de cada 3. Y esto es una cuestión que precisamente retrata este mosaico que es nuestro país y por eso también la importancia de la dimensión territorial como un elemento a tener en consideración. Estas cifras, recuerden que también Coneval hace las estimaciones a nivel municipal y en próximos meses también estarán saliendo estas estimaciones a nivel municipal. También podemos ver lo que es las carencias, en este caso es la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad de la misma forma por entidad federativa y rápidamente con esto podemos identificar en dónde está concentrado el problema público. Y si nosotros vemos precisamente los porcentajes en el 2020, vemos, por ejemplo, en el caso de nueva cuenta Guerrero, en el caso de aquí de este lado tenemos Oaxaca con el 33, Puebla con el 30, Tlaxcala con el 32. Observamos precisamente que existen en algunas entidades esta carencia se presenta de una manera mucho más pronunciada que en otras. Y por lo tanto, piensen ustedes en términos de políticas públicas en el momento en que se hace precisamente esta estrategia de focalización, pues hacia dónde tiene que conducirse estas intervenciones para atender precisamente ciertas poblaciones prioritarias. Y eso va a ser también motivo de lo que es nuestro segundo módulo, que es la implementación de la política pública. Tenemos también algunas informaciones más analíticas, como por ejemplo el ingreso corriente. El ingreso corriente total per cápita, que básicamente se integra por el ingreso corriente no monetario y lo que es el ingreso corriente monetario. Si ustedes ven, estos deben ser datos al menos del 2020, de agosto del 2020. Para dar una cifra, el ingreso corriente no monetario en 2020 era de 233 pesos y
El total del ingreso corriente monetario era de 4,281 para un per cápita de 4,514,7. Estos datos son importantes porque sobre estos datos se analiza precisamente esa esfera del bienestar. Esta lámina es bastante interesante porque finalmente da cuenta de la importancia de lo que es la política social. Si ustedes observan, las primeras dos columnas es la pobreza observada. Y lo que observamos básicamente es 2 años, 2 periodos, 2018-2020. Si ustedes observan, en el 2018 era un 41,9% de la población que observaba pobreza. En 2020, 43,9. En términos de millones de mexicanos, era 51,9 millones a 55,7 millones. Un tema per se crudo, que exista un incremento de la pobreza. Pero lo interesante es que este fenómeno se hubiera agravado de manera importante sin las transferencias, si no hubiera transferencias sociales, la pobreza hubiera crecido y hubiera pasado, nada más para tomar el caso de 2020, teníamos 43,9% de población observada. Si no hubieran existido transferencias sociales, esta participación hubiera sido del 45,9%. En términos de mexicanos, esto significa de haber pasado de 55,7, que es lo observado, hubiéramos tenido, por efecto de no tener transferencias sociales, 58,2 millones. Esto es 2,5 millones más de mexicanos que estarían en una situación de pobreza si no existieran precisamente estas intervenciones de política pública social. Del mismo modo, la pobreza extrema también se hubiera agudizado de manera importante. Basta observar en 2018, perdón, en 2020, el observado es de 8,5%, equivalente a 10,8 millones de mexicanos. Si no hubieran existido transferencias sociales, la pobreza extrema habría pasado a 10,1, esto es 1,6 millones más de mexicanos hubieran estado en una situación de pobreza extrema si no hubieran existido estas transferencias sociales, lo cual, insisto, da una idea precisamente de la importancia de la política pública de tipo social. Y estas cifras también nos ayudan precisamente a remarcar la importancia de atender a ciertos grupos vulnerables como ciertas áreas prioritarias para que precisamente la política tenga todavía un mayor impacto. Y eso es el parte del valor agregado de estas mediciones que realiza Coneval. Tener una medición que nos permite precisamente tener un orden de magnitud y también un orden de localización, no solo territorial, sino de grupos en donde hay que intervenir, en donde hay que apuntalar esfuerzos para precisamente contribuir a la solución de este problema público. Aquí otra cuestión que se presenta en la información de Coneval es el análisis de brechas. Aquí ustedes lo que están viendo es el ingreso corriente total promedio en los distintos deciles. El decil 10 es el que tiene el ingreso más alto, el decil 1 es el que tiene el ingreso más bajo. Si ustedes observan, una cuestión importante es en 2018, la diferencia de lo que es el ingreso corriente total promedio en el decil 1 era de 2,365 pesos, mientras que el ingreso corriente total en el decil 10 era de 55,944 pesos. Si hacemos la división de los 55,944,7 entre los 2,365,7, hay una diferencia de 24. Esto es, el ingreso corriente total promedio del decil 10 es 24 veces más alto que el del decil 1. Esto en 2018.
Si ustedes observan en lo que es 2020, este número de veces que es más grande el ingreso corriente total del decil 10 contra el del decil 1 se reduce a 22. Pasamos de 24 veces a 22 veces. Pero hay que observar lo siguiente. Primero, realmente hay una disminución, tomando en cuenta que es corriente. En el decil 1, observen el ingreso corriente es de 2,295, cuando 2 años atrás era de 2,365,7. Y luego observen también que lo que nosotros tenemos como ingreso corriente en el decil 10 es de 49,995, mientras que 2 años atrás era de 55,944. Esto es, este número de veces en que es superior el ingreso corriente total promedio del decil 10 al decil 1, que es de 22 veces, contra 24 veces que fue en el 2018, es realmente producto de que hay una disminución particularmente del ingreso promedio del decil 10. Otra cuestión muy importante de lo que es las mediciones de Coneval es precisamente que se pueden hacer estas representaciones por ciclo de vida. Aquí lo que estamos observando es la población en situación de pobreza según grupos etarios. Y observen precisamente que tenemos adolescentes y jóvenes de 2 a 29, menores de 18 años, adultos, que es de 30 a 64 años, adultos mayores de 65 años o más. Esto en sí mismo ya nos da una idea precisamente de que hay ciertos grupos en donde el fenómeno de la pobreza se presenta de una manera más cruda. Si ustedes observan en lo que es estas barras, la parte azul turquesa, en el caso de menores de 18 años, se está registrando un 52,6%. Esto es, en la población menores de 18 años, prácticamente uno de cada dos está en una situación de pobreza. Si lo vemos en la parte de los jóvenes de 2 a 29, esto es 46%. Se reduce en lo que es la parte de 30 a 64 años con un 39% y se reduce también en lo que es adultos mayores a un 37,9%. Insisto, esto finalmente, estas estimaciones, lo que permite precisamente es identificar en dónde se presenta con mayor crudeza por grupo etario el problema de la pobreza. Otra también de los grandes recursos es que precisamente esta información se puede mapear. Y a partir de su georreferenciación, es posible identificar precisamente este tipo de mapas en los cuales nos da una idea precisamente de dónde están los principales puntos a los que hay que atender. Piensen ustedes que esta información a ustedes como funcionarios locales también se presenta de manera municipal. Aquí estamos viendo un mapa a nivel nacional, con donde lo que se observa son las entidades, pero también lo que ustedes pueden observar o podrían observar es su entidad y cómo se comporta cada uno de estos indicadores de incidencia a nivel municipal, con lo cual ustedes también ya tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico mucho más preciso para saber en dónde están las áreas de atención prioritarias. Una cuestión fundamental precisamente de la labor de Coneval es precisamente que toda esta información es pública y es transparente. Estas mediciones, ustedes pueden replicarlas. Están los datos, están los algoritmos de cálculo con los cuales ustedes, si tienen interés, pueden replicar. Pero antes de eso, es importante precisamente conocer estos recursos. Y estos recursos, precisamente en cuanto a lo que es medición de pobreza, lo podemos encontrar. La página principal de Coneval
en lo que es la pestaña medición de pobreza, ustedes van a encontrar precisamente un amplio menú, que ahorita lo vamos a ver con más detalle de lo que ustedes pueden encontrar. Pero decíamos, para el caso de la pobreza, en la medición 2018-2020, lo que ustedes pueden encontrar es lo que ustedes ven aquí. Está el anexo estadístico, cuadros resumen a nivel nacional, por entidad. Una cuestión fundamental en términos de transparencia es los programas de cálculo y base de datos. Es decir, Coneval pone al conocimiento de la población en general no solo la base de datos, sino la forma en que se hizo el cálculo, la forma en que se hicieron las estimaciones. Hay una serie de notas técnicas, como también comunicados de prensa, resúmenes ejecutivos, líneas de bienestar, las famosas líneas de bienestar, línea de pobreza por ingresos, que ya fue lo que vimos, otros materiales como infopobreza, etcétera. Este material está abierto y es muy útil. Vamos a ver que dentro del menú disponible en cuanto a lo que es medición de pobreza está no solo la actual, sino también lo que era la serie 2008-2018, todo este proceso de discusión que es hacia la medición de la pobreza 2020, la metodología. Aquí está también un sistema muy interesante de lo que son derechos sociales, dimensiones de la pobreza, que es un ejercicio muy interesante, 1990, 2020, y en fin, lo que ustedes ven es una serie de recursos que ustedes pueden aprovecharlos, el contexto territorial, y vamos a ver que para ustedes, como funcionarios locales, estos recursos, que nada más son ejemplos, porque realmente ahí vale la pena que ustedes se den una fuerte inmersión en lo que son los recursos disponibles por parte de Coneval. Aquí vienen algunos hipervínculos que precisamente remiten a información a nivel ya de entidad y a nivel de municipio. Y entonces, por ejemplo, aquí ustedes ya pueden ver para la entidad de su interés o incluso el municipio de su interés cierta información. Y por eso es bastante importante conocer estos recursos que están disponibles. Ahí están las páginas, los hipervínculos con los cuales ustedes pueden empezar a explorar. Vienen también estos, por ejemplo, de rezago social a nivel estatal. Ustedes pueden de una manera muy rápida, ahí Coneval tiene diseñado estos mecanismos bastante amigables para que de una manera muy puntual ustedes puedan ver la información por entidad o incluso la puedan ver precisamente a nivel municipal. Recuerden que la información está ahorita a nivel municipal, está en procesamiento para lo que es 2020 y en los próximos meses también las tendremos disponibles, pero están también los datos anteriores, que finalmente son importantes referentes sobre cómo está la situación de la pobreza en los estados y en los municipios. Como ustedes pueden ver, las mediciones de pobreza que realiza Coneval a través de la metodología y toda esta discusión teórica que alimentó esa metodología, pues finalmente concluye en esto, estas mediciones, en estos recursos, y estos recursos, subrayamos, son importantes que ustedes lo conozcan como funcionarios porque finalmente de ahí ustedes pueden tener los primeros acercamientos diagnósticos sobre el problema de la pobreza en su entidad, en su municipio. No me queda más que agradecerles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el próximo video.